capítulo 28. Vamos a seguir con nuestro estudio acerca del Espíritu Santo que llevamos los jueves. Y ya cuando lo tenga solamente me dice que ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Vamos a orar ahí. Ahí vamos a orar. Ahí incline su rostro. Ahí sentado a donde usted está. Señor bendito, creador de los cielos y la tierra, te damos gracias. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos acercamos a ti para pedirte que nos bendigas una vez más con tu bendita y santa palabra. Padre, tú nos bendices, Señor, a nosotros, pero no porque seamos buenos, sino porque tu misericordia es para siempre. Porque escrito está, Señor, que tú miras desde los cielos, Señor, y te compadeces de tu pueblo. Gracias, Dios, por todo. Padre, quita lo que estorba. Declaro, Señor, que se abren los corazones, se abren las mentes, se abre tu espíritu empieza a mover, abriendo y tocando los espíritus para poder, Señor, que tu palabra entre y no regrese vacía, como dice tu palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si usted sintiera lo que yo siento ahorita aquí, pues fuera yo, ¿no? Pero como usted no es yo, le voy a decir, a su hermano, los nervios. Una vez me dijeron a mí, oye Daniel, ¿tú todavía te pones nervioso para predicar? Por supuesto que sí, ¿cómo no me voy a poner nervioso? ¿De cree que estoy muerto o qué? Entonces, yo tengo derechos, ¿no? Y uno de mis derechos es ponerme nervioso cuando yo quiera. Entonces, pues lo puedo ejercer hoy. Entonces, realmente sí estamos un poco nerviosos, pero entremos en materia, punto. Ok, Éxodo capítulo 28. Voy a empezar a leer a partir del verso 1 y usted nada más lo sigue con su vista. Y dice así: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Diga conmigo, Aarón. Muy bien, sacerdotes, sus hijos. ¿Quién eran sus hijos? Ahí dice, hermano, ahí dice. Muy bien, usted lee mucho la Biblia. Dice Nadab, Abiud, Eleazar y Itamar. Muy bien, esos eran sus 4 hijos. Diga conmigo, Abiud. A Nadab. Le digo que lo repita, hermano, porque son puntos claves que vamos a estudiar. Muy bien, fíjese. Dios escogió a Aarón desde un principio para que fuera, ¿qué? Sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. Diga conmigo, yo soy sacerdote. Mire, en el tiempo del Antiguo Testamento, la unción del Espíritu Santo no podía caer sobre cualquier persona. Solamente personas específicas y personas especiales, entre los cuales estaban los sacerdotes. La Biblia dice que el aceite de la unción era derramado exclusivamente sobre los que ejercían, diga conmigo, ejercer el sacerdocio. Muy bien, solamente el Espíritu Santo o la unción o el Espíritu o el aceite de la unción era derramado sobre ciertas personas y entre ellas eran los sacerdotes. Desde el principio, cuando Moisés empezó la aventura, cuando Dios lo llama, Moisés habla con Dios y le dice, tengo un gran problema porque yo soy tardo en palabras, o sea, no soy tan bueno para hablar. Y le dice, ¿y acaso yo no conoceré a tu hermano que es bueno hablando? Y entonces aquí le da la indicación específica de ¿qué? De que Dios los ha escogido para que sean sacerdotes, él y sus hijos. Entonces Dios le da un par de indicaciones a Moisés para que empezara a hacer vestiduras. Diga conmigo, vestiduras. Vestiduras. Para Aarón. Eso no lo repita. ¿Ok? Pero ya lo dijo, no importa. Entonces resulta que Dios le da indicaciones a Moisés para que hiciera vestiduras específicas para vestir a Aarón, porque iba a ejercer el sacerdocio. Diga conmigo, ejercer el sacerdocio. Esa es una parte importante. Ahora, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Diga conmigo, yo soy sacerdote.
y también rey. Mire, vamos a aclarar estos puntos. El sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Y el rey era el que se encargaba de gobernar. El sacerdote no gobernaba, nada más juzgaba. Y ejercía los ritos que se tenían que llevar referente al tabernáculo, referente a las ceremonias para con Dios. ¿Sí me explico? Y el rey ejercía dominio sobre los territorios, establecía leyes, gobernaba, manejaba, digamos que la economía del pueblo y ejercía ese tipo de función. No voy a hablar del rey, pero voy a hablar del sacerdocio. Ahora, nosotros somos llamados, dice la Biblia, que fuimos hechos sacerdotes del Altísimo. Entonces, cuando habla de que seamos sacerdotes, también habla de que ejercemos delante de Dios y delante del pueblo las mismas funciones específicas que el sacerdote tenía en su tiempo. Y una de las cualidades que tenía el sacerdocio o el sacerdote en el tiempo de Aarón era que primero lo vestían, segundo se le derramaba el aceite de la unción y tercero se hacía un sacrificio de expiación por sus pecados. Diga conmigo, 3 elementos. Diga conmigo, 3 elementos. Fíjese, y aquí lo dice. A ver, ¿dónde? Porque ya no me acuerdo. Ok, muy bien. Véngase conmigo a Levítico. Ok, capítulo 8. Fíjese, hermano, le voy a compartir algo que me está pasando últimamente. Yo antes era malísimo para aprenderme los versículos. O sea, ahorita no lo apunté y dije, ¿dónde está? Y se me vino enseguida y dije, gloria a Dios que sí me acordé. Ya Dios está, yo creo que está poniendo unas que otras neuronas que ya se habían muerto. Los está resucitando. Fum, 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 fum. Dice, capítulo 8 de Levítico. Fíjese, hermano, le voy a comentar antes. Fíjese que le estaba comentando a mi esposa el otro día. Dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a estudiar, le dije, el libro de Levítico. El libro de Levítico, hermano, es el libro menos leído de la historia. Todos los que quieren empezar a leer la Biblia empiezan con Génesis, Éxodo, pero cuando pasan a Levítico tienen una gran pelea espiritual. Porque es uno de los libros más aburridos aparentemente. Sin embargo, he entrado a estudiarlo y me ha impresionado, en verdad. Y es muy buen libro, se los recomiendo, estúdienlo, hermano. Dice, capítulo 8 de Levítico dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción y el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Quiero expresar aquí que en este momento se empezaba la ceremonia para la consagración de Aarón y de sus hijos. Y había 3 elementos que no podían faltar. Y eran las vestiduras, era el aceite de la unción y era el sacrificio del cordero. ¿Por qué? Porque cuando usted entra al servicio del Señor para poder ejercer un sacerdocio, Dios lo primero que tiene que hacer es ponerle nuevas vestiduras, quitar su pecado y entonces viene el aceite de la unción. Ahora, diga conmigo, todos los sacerdotes que ejercen tienen el aceite de la unción. Ahora, cheque, son 3 elementos muy importantes. Moisés empieza la ceremonia con Aarón y empieza todo el asunto, empiezan a sacrificar el cordero, lo primero lo viste y empieza todo el asunto. Y en el verso 12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y los ciñó con cintos y les ajustó las tiras como Jehová le había mandado a Moisés. Escuche, cuando Dios te unge a ti, no solamente te unge a ti, también unge ¿a quién?
a tu familia. O sea, cuando Dios tiene un propósito para ti, no nada más piensa en ti, sino también piensa ¿en quién? En tu familia. Cuando el Espíritu Santo viene en ti, viene sobre ti, no solamente viene sobre ti, sino también se transfiere ¿a quién? A tus hijos. Ahora, fíjese el punto muy interesante. Empieza la ceremonia de la consagración de Aarón. Para entonces, aquí, esta ceremonia de consagración duró 7 días. Eran 6 días de sacrificios en el cual Aarón y sus hijos tenían que ponerse las vestiduras, tenían que pulirse delante de Dios sin cumplir, escuche este punto, tenían que cumplir rigurosamente esos 7 días. No podían ejercer el sacerdocio sin cumplir ese requisito. La ceremonia tenía que durar ¿cuántos días? 7. 6 días de sacrificios y 1 era descanso como lo mandaba la ley. Ahora, en el día 8 es cuando Aarón empezaba a ejercer completamente el sacerdocio. Mire, véngase conmigo a Levítico, capítulo 6. Durante ese proceso de ceremonia, a Aarón se le enseñaba muchas cosas, entre las cuales se le enseñaba un punto específico. Primero, que tenían que vestirse con los vestidos que Dios había escogido y que había mandado. 2, que no podían entrar a la presencia de Dios con pecado. Y 3, que tenían que ejercer la ceremonia de manera impecable, o sea, como Dios marcaba según su palabra. Ahora, Dios le da indicaciones a Moisés indicaciones específicas de cómo se tiene que ejercer el sacerdocio. Ya tiene la unción, ya tiene las vestiduras, ya fue sacrificado el cordero para que no tuviera pecado, pero hay un punto específico. Dice, capítulo 6, verso 8, dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirás calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar. ¿Y cómo dice? O sea, Aarón y sus hijos tenían una chamba y era que el fuego no se apagara sobre el altar. Y dice la Biblia que esa era la ley sobre los holocaustos, o sea, sobre los sacrificios. Aarón y sus hijos tenían que turnarse para poder tener la llama encendida sobre el altar. Escuche, el sacerdote tiene que mantener la llama del Espíritu Santo encendida en el altar. El que tiene la llama apagada no está ejerciendo su sacerdocio. Muchas veces, hermano, escuche, muchas veces dependemos de quien predica o de quien enseña y dice, no, ¿qué función tiene este hombre? Hoy se sintió más apagado porque predicó Daniel. Pero mañana se va a sentir más bueno porque va a predicar Eugenio. El asunto es que si usted viene al culto, la llama se va a encender cuando usted ejerza su sacerdocio. No cuando el que está predicando o el que esté cantando encienda la llama. ¿Quién tiene que encender la llama? ¿Y quién es el sacerdote? Diga yo. Y entonces Aarón tenía esa gran responsabilidad. Ahora, cheque el punto. Cuando Aarón entra en la ceremonia, dice la Biblia que duró 7 días esa ceremonia.
Y la Biblia dice que después de que terminó la ceremonia, habían sido ya consagrados Aarón y ¿quiénes? Sus hijos. Y mire lo que dice. Dice en el capítulo 9, el capítulo 9 de Levítico, dice en el día, ¿qué dice? Octavo. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Este momento es crucial porque es el primer sacrificio de Aarón que ejerce como sacerdote. Y entonces Aarón empieza la ceremonia y Moisés le dice, y le dijo a Aarón, o sea, Moisés, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Entonces empieza Aarón la ceremonia, empieza a ejercer su primer sacrificio como sacerdote. Su primer sacrificio como sacerdote ya estaba ejerciendo. Y escuche lo que le voy a decir. Muchas veces se quiere la unción de manera fácil. Y yo le voy a decir una cosa, la unción no se adquiere de manera fácil. Estamos acostumbrados a una vida de cosas instantáneas que creemos que solamente por meter una prédica en el microondas y ponerle 2 minutos vas a abrir y ya vas a tener unción. Las cosas que se obtienen fácil no se cuidan. ¿Usted quiere unción? Usted tiene que trabajar. ¿Usted quiere más llenura del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que hacer? Trabajar. O sea, Aarón no fue ungido de la noche a la mañana. Fue un proceso en el cual Aarón se tuvo que meter al tabernáculo sin salir para que pudiera tener la unción. Aunque ya había sido escogido, aún Aarón tenía que estar sujeto a la ceremonia y a todos los rituales que Dios ya había establecido. Ahora, fíjese el resultado de todo eso. La Biblia empieza a mencionar que empieza su primer sacrificio por el pueblo, y mire la unción que este hombre adquiere después de eso. Dice, véngase conmigo ahí en ese mismo capítulo, verso 22, y dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron ¿a quién? Al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo y alabaron y se postraron sobre sus rostros. Diga conmigo, Aarón tenía unción. Diga conmigo, Aarón tenía unción. ¿Sabe por qué tenía unción? Porque había cumplido con todo lo que Dios le mandaba. Primero, sus vestiduras estaban perfectamente bien puestas, estaban limpias. 2, había cumplido con el sacrificio. Y 3, automáticamente iba a tener el aceite de la unción. Escuche, nadie de nosotros va a poder tener la unción hasta que nuestras vestiduras no estén limpias y bien puestas. Si usted ve de los 3 elementos, solamente uno depende de nosotros y los otros 2 dependen de Dios. El sacrificio del Cordero ya fue hecho en Jesucristo y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que ya Jesús lo envió. ¿Qué falta? Las vestiduras. Tenemos que tener unas vestiduras limpias para que podamos ejercer la unción del Espíritu Santo. De otro modo no va a pasar. ¿Sabe qué? La Biblia dice que aquí Aarón ejerció de tal manera el sacerdocio que bendijo al pueblo, y dice la Biblia que la gloria de Jehová se le manifestó al pueblo de tal manera que salió fuego y consumió todo el holocausto que quedaba. ¿Qué unción? ¿Qué hizo Aarón para adquirir esa unción? Y mire, sin embargo, cambia la historia de repente. Diga conmigo, cambia la historia de repente. En el capítulo 10 sigue el contexto de la historia. Y sigue diciendo: Nadab y Abiud, hijo de Aarón,
tomaron cada uno su ¿qué? Fíjese, dijimos que Dios había escogido ¿a quién? Y a sus hijos. ¿Y lo mencionan a quién? Mencionan a estos dos personajes que entran en acción de repente. Y dice: hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron con ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. A ver, aquí hay algo que no me cuadra ya. Dentro de la ceremonia que Aarón estaba, en la cual Aarón tuvo 7 días metido en el tabernáculo, en el cual sacrificaron al cordero, fue lleno del Espíritu Santo y todavía Dios lo vistió, estaban también incluidos ¿quiénes? Sus hijos. ¿Y por qué entonces no sucedió lo mismo con estos dos como sucedió con Aarón? Ahora fíjese, el siguiente versículo nos da una luz muy impresionante. Dice: entonces dijo Moisés a Aarón, una vez que habían sido quemados sus hijos: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Y Aarón cayó. Fíjese, lo voy a leer como lo dice la Biblia, Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer como dice la Biblia parafraseada. Fíjese cómo dice. Dice: a esto se refirió el Señor. Los sacerdotes que se acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad, y así todo el pueblo me respetará. El punto exacto aquí fue que estos dos hombres no respetaron las reglas de Dios. Diga conmigo, las reglas de Dios. Y de repente, mire este cuadro. De repente ellos ofrecen su holocausto y de repente sale fuego delante de Dios y los mata. Aarón se entera y va corriendo a ver a su hijo. ¿Quién no iría corriendo? Y de repente Moisés lo encara y le dice: a esto se refería el Señor cuando decía: los sacerdotes que se acerquen a mí tienen que respetarme, porque yo les mostraré mi santidad y así me respetará el pueblo. Escuche, y dice la Biblia que Aarón, ¿qué hizo? ¿Por qué cree usted que cayó? Por Dios, usted se quedaría callado si le dijera: sí, se atropellaron a su hijo, pero porque usted estuvo durmiendo. ¿Sabe por qué se cayó Aarón? Porque Aarón sabía perfectamente que lo que le decía Moisés era verdad. Porque probablemente Aarón entendía que él era el responsable y él era quien tenía que enseñarle a sus hijos a respetar al Señor. Aarón ya había aprendido la ley, pero la Biblia dice que esa ley Aarón se la tenía que enseñar a ¿quiénes? ¿Cómo le faltas al respeto a Dios? ¿Cómo le faltas al respeto a Dios cuando usas las cosas de Dios de manera impura? La Biblia era específica ahí mismo en el Levítico que nadie se podía acercar, ofrecer a Dios nada si tuviera pecado. Y lo más seguro es que estos chicos hubieran tenido 3 tipos de pecados que menciona el Levítico. El primero es el pecado moral. La Biblia dice que todo aquel que cometía pecado tenía que primero hacer un sacrificio para después acercarse. 2, el pecado al prójimo. La Biblia dice ahí mismo en Levítico que todo aquel que le hiciera daño a su prójimo tenía que ponerse a cuenta con él y regresarle el 20% más de lo que lo había defraudado. Y 3, tenía que guardar respeto a la ceremonia de como Dios lo había enseñado. Seguramente Aarón no le enseñó eso a sus hijos. Por eso ellos tuvieron la osadía de que se pudieron acercar a Dios. Escuche, no podemos tomar a la ligera de acercarnos a Dios nada más porque sí.
o ejercer un oficio sacerdotal, como predicar, ministrar, orar por la gente, si sabemos que nosotros estamos mal? ¿Sabe por qué? Porque es fuego extraño. ¿Sabe qué quiere decir fuego extraño? ¿Sabe qué quiere decir extraño? La palabra extraño en el hebreo es la misma palabra que se usa para decir extranjero, para decir que es algo o es una persona que no pertenece a donde está. Algunos teólogos dicen que lo más seguro es que estos dos chicos agarraron brasas para encender el holocausto que no eran del tabernáculo. Entonces entendemos un punto. El Espíritu Santo de Dios va a venir sobre nosotros, pero siempre y cuando cumplamos con los requisitos. Santidad, mi hermano. Usted tiene una gran obligación y yo tengo otra. Y es mantener el fuego del Espíritu Santo ardiendo continuamente. Pero esto no va a suceder nada más viniendo una vez a la iglesia. Escúcheme. Tiene que meterse como se metió Aarón completamente al tabernáculo para ser lleno del Espíritu Santo. Usted no va a, escuche, fíjese lo que le voy a decir, y no es una herejía ni nada por el estilo, pero usted no va a recibir el Espíritu Santo porque yo ore por usted o porque alguien ore por usted. ¿Sabe cómo va a recibir usted el Espíritu Santo? Cuando usted esté en santidad y se meta a buscar a Dios. La misma Biblia, el mismo libro de Levítico dice un punto, dice: sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Hay muchos sacerdotes, escuchen, hay muchos sacerdotes que tienen el espíritu, que tienen el fuego apagado, hermano. ¿Sabe por qué? Bien fácil, porque no oran, porque no buscan a Dios y sus vestiduras están sucias, se acabó. Porque cuando nosotros estamos en comunión con Dios, automáticamente la comunión con Dios nos obliga a mantenernos santos. Porque el mismo Espíritu Santo es el que te orilla y te dice: no peques más. Pero en el tiempo de la gracia, ¿sabe qué pasa? Como es el tiempo de la gracia, muchas veces pensamos que no pasa nada. Escúcheme, probablemente no salga fuego. Pero la Biblia dice que el sacerdote que desprecie la ley de Dios será desechado. Dios se lo dijo a Oseas en el capítulo 4 y verso 6. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento de la ley, yo te desecharé de ti. Y por cuanto te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Escuche, de parte de Dios, ya Él lo hizo todo. Ya mandó a Jesús a morir por usted, y ya mandó a Jesús a morir por mí. Por parte de Dios, el Espíritu Santo está puesto para llenarlo a usted. Pero una cosa es clara: ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Cómo está nuestra pasión por Dios? El Espíritu Santo desea llenarnos. ¿Quiere usted un avivamiento en la iglesia? Tiene que haber primero un avivamiento en usted. ¿Quiere un avivamiento para la ciudad? Primero debe de haber un avivamiento en mí. ¿Quiere usted un avivamiento para el mundo? Primero se tiene que avivar usted. Dígale al de al lado: avívate. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo quiere llenarnos, pero muchos sacerdotes no están ejerciendo su oficio. El sacerdote, escúcheme, Aarón no le tenían que estimular. Hoy en día, hermano, muchas veces, escuche lo que le voy a decir, muchas veces llegamos y el que está enfrente tiene que estimularlo para que alabe a Dios. Y escúcheme, el sacerdote, el que ejerce la función del sacerdote, ya sabe cuál es su chamba. ¿Qué hace? Ejerce su oficio. ¿Cuál era el oficio del sacerdote? Alabar a Dios, glorificar a Dios, interceder por el pueblo, estar ahí metido en la presencia de Dios para cuando se necesitara. Esa es la chamba del sacerdote. Usted tiene esa chamba. Usted quiere salvar a sus hijos, usted quiere salvar a su familia, tiene una responsabilidad. ¿Sabe cuál es? Que caiga el Espíritu Santo sobre usted. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, también viene sobre sus hijos. Cuando vino la unción
Sobre Aarón también alcanzó a sus hijos. Cuando Dios escogió a Aarón, no nada más lo escogió a él, sino también escogió ¿a quién? A sus hijos. ¿Sí ha preguntado usted, hermano, por qué sus hijos? Porque lo más seguro es que la llama que tiene usted lo tenga apagada. Hablo de los hermanos que tienen sus hijos que crecieron en el evangelio, porque sí, o sea, si usted viene llegando, pues entiende el concepto, ¿no? ¿Cuál es la llama, hermano? ¿Cuál es su altar? ¿Cómo está su fuego? Si yo preguntara hoy, hermano, si yo preguntara hoy, ¿cómo está su fuego del Espíritu Santo? ¿Será una chispita? ¿Será un encendedor? ¿Será un cerillo apagado tal vez? ¿O será toda una llama? Ese es el punto. ¿Sabe cuándo vamos a mejorar, hermanos? Como iglesia. ¿Sabe cómo vamos a mejorar el mundo? ¿Sabe cómo vamos a mejorar a la ciudad, nuestra colonia? Con la unción del Espíritu Santo. Porque esto no es con carne ni con sangre, sino con el Espíritu Santo. No es con ejércitos, hermano, sino con el Espíritu Santo. Hermano. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir un punto, y es un punto muy crucial. La Biblia menciona en el libro de Levítico que el sacerdote tenía que tener unas cualidades, y entre una de ellas, ¿sabe cuál es? Que me impresionó y me tocó, y el otro día se lo dije a los jóvenes. Dice la Biblia específicamente que el levita, que el sacerdote no podía ser flojo. Y ¿sabe algo, hermano? La flojera se ha apoderado tanto en la iglesia que hasta usan la Biblia como somnífero. No pueden dormir, agarran la Biblia y de volada funciona. Usted y yo tenemos una responsabilidad, y es mantener la llama encendida. ¿En dónde, hermano? En nuestro altar, en nuestra iglesia, hermano, en su casa. ¿Cómo va a brillar? ¿Cómo va a brillar este lugar si no está la llama encendida en usted y en mí? Hay veces que pensamos que todo lo va a hacer el que predica, o el que dirige, o el que acciona aquí enfrente. Escúcheme, el que tiene hambre de Dios y el que tiene la llama encendida y el que está avivado, hermano, hace que se aviven los demás. La Biblia dice que los apóstoles entraban en la ciudad y que trastornaban completamente el lugar a donde iban, tanto que los gobernadores decían: no entren. No entren, porque estos hombres traen algo diferente. Hay veces, hermano, que nosotros entramos ni cuenta se da el de al lado. Tenemos que avivar nuestra llama, hermano. No podemos dejar que se apague ni de día ni de noche. Por parte de Dios, hermano, las vestiduras ya están, pero hay que ponérselas. Hay que meterse con Dios al tabernáculo y buscar de Dios compasión, porque la llama se apaga. La llama se apaga, hermano. Usted tiene que ejercer su función. ¿Sabe dónde está el secreto de la victoria en el Señor? Ser lleno del Espíritu Santo. Porque a donde está el Espíritu del Señor, ¿cómo dice? ¿Se lo sabe muy bien? Pero le voy a leer bien ese contexto. Dice: a donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero en la Biblia antigua de Reina Valera dice de manera diferente. Dice: porque a donde está el Espíritu del Señor, y el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. Es diferente. Escuche, el Espíritu Santo puede estar aquí, pero no necesariamente puede ser Señor. Porque el Espíritu Santo está en toda la tierra, dice la Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, entonces hay libertad. Y es diferente, hermano, el concepto. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Y quiero terminar con esto. ¿Será que hoy
Fíjese lo que le voy a decir. Cheque, fíjese lo que le voy a decir. La Biblia menciona, bueno, no, esto no lo dice la Biblia, esto me equivoco. Lo leí en un libro que, por cierto, se lo recomiendo, se llama Los Generales de Dios. Es un libro buenísimo. Dice la Biblia que cuando empezó a llegar el Espíritu Santo, cuando empezó a llenar de nuevo el Espíritu Santo en la era moderna, dice la Biblia que, dice el libro, que había unos avivamientos tan tremendos que la gente acudía porque veía humo, hermanos. Entonces decía, alguien se quema ya. Y llegaban y decían, oye, pero ¿dónde está el fuego? El fuego era el Espíritu Santo, hermano. La pregunta es la siguiente, hermano. ¿Será que hoy aquí se puede hacer un encendedor o una llama del Señor? ¿Sabe de qué dependerá? Escuche. ¿Sabe de qué dependerá? De que usted ejerza su sacerdocio. Si usted dice, hoy, ¿sabes qué, Daniel? Yo quiero que tú me motives, hermano. Salte. Porque yo no necesito motivarte. Tu motivación tiene que ser el Señor. Tiene que ser la pasión que traes en Él. Necesitamos ser avivados por el Espíritu Santo. Solamente en Él, hermano, podremos alcanzar grandes proezas. Solamente llenos del Espíritu Santo. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Dígale al lado, hoy tengo que encender mi llama. No tengo que dejar que se apague. Póngase de pie, hermano.